Muy buenas noches, iglesia. Sean todos muy bienvenidos a nuestro estudio bíblico de los miércoles. Le damos gracias al Señor porque estamos terminando un mes más. Increíblemente ya vamos a entrar a agosto. Ya aquí por lo menos se van a empezar las clases ya del colegio, terminando un periodo de vacaciones largas y orando por este periodo de agosto y septiembre que para Florida, para esta parte del mundo, las amenazas de huracanes se hacen aún más altas. Estamos orando porque hay una tormenta tropical por ahí formándose en el Caribe y bueno, clamamos para que la próxima semana esté llena de paz, de quietud, de calma y podamos seguir con ustedes como cada miércoles compartiendo la palabra del Señor. Vamos a orar y le vamos a entregar este tiempo al Espíritu Santo para que sea Él hablando, sea Él dirigiendo, sea Él enseñando, sea Él trayendo revelación en el nombre de Jesús a nuestros corazones y el poder de su Espíritu sea vivificando nuestros huesos, alentando nuestro espíritu, llenándonos de paz, de gozo, de todo lo que Él es, que lo podamos sentir y lo podamos vivir conforme a lo que dice su palabra. Cristo en nosotros. Padre, yo te alabo y te bendigo en este nombre, en este día, Señor, en tu nombre, porque somos unos privilegiados de llamarte papá, de decirte Señor, de poder venir ante el trono de tu gracia y derramar nuestro corazón con todas las angustias, con todos los pesares, con todas las necesidades, pero también, Señor, un corazón lleno de gratitud por la certeza, Señor, de que tú estás con nosotros. Y si tú con nosotros, nada, nada, Señor, es en contra nuestra, Señor. Que aunque se levante guerra, que aunque los vientos se levanten y los huracanes se formen, Señor, podemos estar absolutamente confiados y tranquilos de que tu mano nos sostiene, tu mano nos protege, tu mano está puesta sobre nosotros y eso es lo que llena nuestro corazón de tu paz. Yo pongo delante de ti en esta tarde, en esta noche, Señor, las peticiones de nuestro corazón, peticiones que tú conoces, Señor, necesidades a las que tú no eres ajeno, Dios. Especialmente seguimos clamando, Padre bueno, por la sanidad de Raúl, por su vida, Dios, que milagrosamente sostienes día con día, Señor. Tú eres el dador de la vida, Señor. Tú eres el que señala el momento en que nuestros ojos vean la luz del sol y el momento en que nuestros ojos vean la luna. Por eso podemos descansar en que tú estás haciendo tu voluntad en la vida de Raúl y estás sosteniendo el corazón, la mente, el cuerpo de nuestra amada Carmen y mía y su familia y todos los que amamos, Señor, a Raúl, Señor, también a Oliva, la bendecimos, clamamos por su completa sanidad, clamamos en el nombre de Jesús para que seas tú, Señor, trayendo nuevas fuerzas, trayendo nuevos órganos, trayendo en el nombre de Jesús, vivificando su vida, Señor, su sistema respiratorio, su sangre, cada parte de ella, Señor. Clamamos por la sanidad de mi esposo, para que seas tú poniendo tu manita santa sobre esa cirugía que le hicieron, Dios, que se recupere pronto, que ese dolor de cabeza se vaya y pueda disfrutar del privilegio de volver a respirar, Señor. Pongo delante de ti la sanidad de Maurice, pongo delante de ti la sanidad completa y absoluta del esposo de Angelita, Señor. Oro por cada miembro de nuestra iglesia, por la salud de Olguita, Dios, para que restablezca su salud totalmente, Señor, la de los niños, que al comenzar el colegio ningún virus, ninguna enfermedad los toque, sino que estén fortalecidos, su sistema inmunológico supremamente alto para que pueda guerrear contra todo virus y toda bacteria. Clamo, Señor, por la provisión para los hogares de nosotros, tus hijos. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro todo, Señor. Nuestra vida depende de ti.
Clamo en el nombre de Jesús, Señor Dios mío, para que veamos esa provisión económica en nuestras necesidades, que veamos tu provisión de sabiduría en nuestras relaciones, veamos tu provisión, Señor, de gracia en aquellas cosas que empezamos, Señor, para que veamos cómo tú nos direccionas, Señor. Yo te alabo y te bendigo y te entrego cada necesidad de nuestros amigos y nuestros hermanos, sabiendo que tú proveerás más allá de la necesidad de cada uno. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, durante estas vacaciones les hemos contado cuánto hemos orado y cuánto estamos clamando a una sola voz por la salud de Raúl. Ha estado batallando muy duro por su salud, muy duro, pero definitivamente cada día es un día de vida que el Señor le está regalando a él, y a través de lo que vemos de cómo Dios sostiene su vida, nuestra fe se ha fortalecido. Y una de las ¿cómo se dirá eso? Una de las cosas más impresionantes para mi corazón, sobre todo, ha sido que en todas nuestras oraciones han apuntado a: Señor, hágase tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad. Muchas veces venimos delante de ti, delante del Señor, a decirle un montón de cosas que necesitamos, un montón de necesidades por las cuales estamos atravesando, un montón de deseos. Y muy allá decimos: Señor, hágase tu voluntad, pero muy aquí en nuestra mente y en nuestro corazón lo que anhelamos es que Dios haga nuestra voluntad. Decimos: sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y perfecta, y para nosotros, muy dentro de nosotros, estamos pensando que lo que le estamos pidiendo a Dios es bueno, es agradable y es perfecto. ¿Cierto? Muchas veces nos acercamos hacia el Señor y le decimos: hágase tu voluntad. Y en este tiempo donde, en los momentos de crisis en los que hemos visto a Raúl más allá que acá y le hemos venido a decir al Señor: hágase tu voluntad, uno empezó a preguntarse realmente: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Y ya en esos tiempos prolongados de espera que todos tenemos cuando venimos al altar del Señor y le pedimos aquello que Dios sabe que anhela nuestro corazón, aquello que sabe que está en las manos de Dios poder hacerlo, y ya uno le ha dicho: hágase tu voluntad, desde esa fuerza de que sea mi voluntad, tu voluntad, y uno se rinde y le dice: hágase tu voluntad. Y pensando en eso, meditando en eso, empecé a decirle: Dios, ¿cuál es tu voluntad? En este caso le preguntaba al Señor: ¿cuál es tu voluntad con Raúl? Está sufriendo muchísimo, ha sido una guerra espiritual muy fuerte. Carmen me dice que en las noches, y la entiendo porque de verdad Memo y yo nos hemos, en esta última semana sobre todo, a la madrugada despertado en una angustia, con pesadillas, y nos levantamos y juntos es: Señor, bendice la vida de Raúl, Señor, sostiene la vida de Raúl. Y nuestra vida de oración definitivamente está centrada en clamar por la vida de Raúl. Y el Señor nos ha enseñado a través de este clamor, de este desnudar nuestro corazón de tristeza, de ansiedad, a veces de dudas mismas, al venir a decirle a Dios: hágase tu voluntad. También ha sido un tiempo en poder volver nuestros ojos a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo así? Miren, si algo he podido entender durante este tiempo y que ha llenado mi corazón de paz y de fuerzas para seguir clamando al Señor por la voluntad de Dios en la vida de Raúl, por la voluntad de Dios en mis hijas, por la voluntad de Dios en nuestra iglesia, por la voluntad de Dios en las decisiones que hay que seguir tomando, es entender realmente cuál es la voluntad de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez, no qué es lo que tú quieres que sea la voluntad de Dios, sino cuál es la voluntad de Dios? Quiero que pienses un momento en eso, sinceramente, y que le pidamos juntos: Señor, danos claridad, ¿cuál es tu voluntad? Porque Dios dice que Él nunca se arrepiente, que Él nunca cambia de parecer, que su sí es sí y que su no es no. Entonces su voluntad no puede estar supeditada a mis circunstancias, a mis necesidades o a mis batallas.
Así que sí se vale preguntarle y pedirle al Espíritu Santo que si es una sola la voluntad de Dios, nos sea revelada. Porque como hijos amados, nuestro mayor deseo debe ser siempre la voluntad de Dios. Y en el deseo de que la voluntad de Dios sea establecida en nuestra vida, nuestro deber debería ser o debe ser disfrutar de la voluntad de Dios. Amén. Señor, habla en nuestro corazón y déjanos entender cuál es tu voluntad. Por encima, Señor, de la necesidad, por encima de lo que esté pasando, trae a mi corazón revelación de tu voluntad. Rompe, Señor, con toda religiosidad que no me permite ver la gracia de tu voluntad. Rompe, Señor, con todo egoísmo que no me permite ver la grandeza de tu voluntad. Rompe, Señor, con las mentiras que me he dejado vender del mundo y del diablo que no me permiten distinguir tu voluntad. Yo te lo pido, Señor, en el precioso nombre de Jesús, bajo el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Amén. Quiero llevarlos a 2 de Corintios en el versículo 1, en el capítulo 1. Quiero leer la de esta Biblia antes que de la mía porque me gusta su traducción, la traducción del lenguaje actual, TLA. En la traducción del lenguaje actual, en 2 de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 20, dice lo siguiente. 2 de Corintios 1. 2 de Corintios. Acá está. 2 de Corintios 1. No te comas los dedos. 2 de Corintios 1, 20 en adelante dice: y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. El Antiguo Testamento, a partir de la caída, está llena de las promesas de Dios de redimirnos y volvernos a llevar a nuestro estado primario y propósito eterno por el cual fuimos creados. Amén. Y aquí en 2 de Corintios dice: y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Amén quiere decir así sea, así es hecho. Tanto a mí como a ustedes, Dios nos mantiene firmemente unidos a Cristo. Él nos eligió y para mostrar que somos suyos, nos puso una marca, la marca del Espíritu Santo. Si te preguntas cuál es la voluntad de Dios, hoy te digo de parte de Dios, Dios solamente tiene una voluntad. Una. Y esa voluntad es Jesucristo. Amén. La voluntad de Dios es Cristo. Amén. Es en Cristo donde se cumplen ¿qué? Todas las promesas. Muchas veces nosotros oramos y reclamamos las promesas de Dios sin entender que cada una de sus promesas ha sido cumplida en Cristo. Y cuando en el Antiguo Testamento clamaban por las promesas de Dios, tenían una esperanza en algo que no veían, en algo que no podían entender y en algo que aún no había pasado. Pero nosotros ahora, como hijos de Dios, a través del sacrificio de Cristo, sus promesas son una realidad. ¿Cuáles eran las promesas que anhelaba el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Anhelaban libertad, anhelaban salvación, anhelaban paz, anhelaban unidad y anhelaban comunión con Dios. Y la palabra de Dios dice que muchos de los héroes de la fe murieron sin ver cumplidas
las promesas. ¡Wow! Y fueron héroes de la fe porque se mantuvieron en la única obra que nosotros podemos tener en nuestra relación con Dios, que fundamenta esa relación, y esa se llama la fe. Amén. Déjalo. La fe, el fundamento de nuestra relación con Dios, no es lo que nosotros podamos hacer para Dios. No es lo que nosotros podamos cambiar para Dios. Es lo que permitimos en nuestra vida manifestarse de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. Por eso, el Antiguo Testamento son sombras y figuras de lo que sería consumado en el Nuevo Testamento, que es Cristo, en el Evangelio. En el Evangelio. Así que es en Cristo donde se cumplen, ¿qué, Sofía? Las promesas. Y nos abre el puente para disfrutar de su gracia. Entre las promesas y su gracia hay un puente. Y ese puente es la cruz. El puente entre las promesas de Dios y la gracia de Dios es la cruz. Y la cruz es Cristo y su resurrección. Amén. Es la cruz la que rompe, la obra de Cristo en la cruz es la que rompe lo que nos impedía volver a vivir en la plenitud de la bondad de Dios. En este tiempo con Estefanía hemos trabajado, hemos ahondado en lo que es la necedad y la sabiduría. Y lo que separó al hombre de Dios, miren, al hombre de Dios, no de Dios al hombre, porque Dios siempre ha estado ahí, proveyendo y orquestando todo para volvernos a Él. Pero lo que el hombre hizo para vivir a su manera fuera de la voluntad de Dios fue su autosuficiencia. ¿Se acuerdan que Estefanía lo pudo explicar, enseñar? Cuando hablamos de la autosuficiencia, cuando Adán y Eva, cuando trataron de ponerse sus propias vestiduras, de hacer las cosas a su manera, porque eso que nos separa de Dios es la autosuficiencia, la autojustificación que nos lleva a la autodestrucción. Vivir una vida necia es vivir una vida alejada de Dios. Pero resulta que nosotros no nos podemos acercar a Dios. La religión es aquella filosofía humana que busca de alguna manera que el hombre se acerque a Dios. Pero el Evangelio es Dios acercándose a nosotros a través de Jesucristo. Así que vuelvo al principio. Cuando tú quieras saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para tu escasez, la voluntad de Dios es Cristo. Cristo que se hizo pobre para volverte a ti rico, rico en todos los sentidos. El Señor se hizo pecado para poderte traer a ti perdón. Toda necesidad que tengamos es suplida en Cristo. Amén. Entonces la voluntad de Dios siempre ha sido, ¿cuál? Que vivamos dependiendo de Él, que vivamos sostenidos de Él, que vivamos provistos de Él y que vivamos disfrutando de Él. Amén. Y se dice fácil, ay sí, yo quiero disfrutar al Señor, pero eso nomás es que se nos olvide por un momento esta realidad, que se nos olvida no por un momento, sino muy seguidamente, y nos dejamos envolver por las redes sociales, nos dejamos envolver por el problema familiar, nos dejamos envolver por la necesidad de trabajar y proveer para nuestras casas, y seguimos viviendo creyendo que creemos sin verdaderamente creer. Y esa es la forma en que nos volvemos a nuestra propia
voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es Cristo, porque solamente a través de Cristo podemos volver a nuestro estado natural en el cual fuimos creados. Nosotros fuimos creados el sexto día para disfrutar del descanso de Dios, que fue el séptimo día, para poder cumplir con el propósito de la mayordomía que Dios había depositado en nosotros, para cultivar y disfrutar del vino, del pan y de todo aquello que fluía en abundancia en el Edén. Entonces, ¿la voluntad de Dios cuál es? Jesús. Que nunca se nos olvide. Cuando tengas algún problema y tú le digas, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Acuérdate, la voluntad de Dios es Cristo. Y cuando eso sea cierto aquí en tu corazón, en tu mente y en tu boca, el Señor va a abrir tus ojos espirituales para que veas suplida cualquier cosa que necesites a través de Cristo. Dios te va a dar la sabiduría para acercarte a aquellos que es imposible acercarte, para traer la provisión de donde tú ni siquiera te imaginas, para ver la sanidad aún en los imposibles médicos, porque en Cristo está la voluntad de Dios. El pecado es lo que nos impide vivir en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nos impide vivir en la voluntad de Dios? El pecado. El Señor le dijo a Adán, a Eva y a la serpiente, por cuanto hiciste esto, esta acción genera una reacción. Todo lo que nosotros sembramos, eso mismo cosechamos. Pero es tan hermoso cuando le entregamos nuestra vida al Señor Jesús, que lo que se ha sembrado en ese momento es de la índole espiritual, que va a redundar en bendiciones materiales, en bendiciones de nuestro cuerpo, en bendiciones de nuestras relaciones. La voluntad de Dios es Cristo. Por eso la decisión más importante que podemos tener en nuestra vida es entregarle nuestro corazón al Señor Jesucristo. En el momento que nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor, estamos entrando en el centro de su voluntad. Su voluntad, ¿qué es qué? Buena, es agradable y es perfecta. Cristo es la voluntad buena de Dios. Cristo es la voluntad perfecta de Dios. Cristo es la voluntad agradable de Dios. Muchas veces nosotros tenemos sueños, tenemos ilusiones y tratamos de venderle a Dios que esta ilusión, este sueño es bueno, es agradable y es perfecto. Pero tal vez en medio de ese sueño no aparece Jesús. Todos quieren fama, belleza y fortuna. Y díganme que no, que eso es lo que venden en las redes sociales. Fama, belleza y fortuna. Y en el cristianismo lo disfrazamos de, ¿cómo se dirá eso? De mis grupos de oración, de la gente que me sigue en mis redes sociales. ¿Realmente estás predicando a Cristo para que se vea Cristo en tu vida o simplemente estás haciendo de Cristo eso que te lleve a la fama, a la belleza y a la fortuna? ¡Wow! Hay que tener tanto cuidado cuando nosotros estamos diciendo que estamos en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no soy yo, la voluntad de Dios es Cristo en mí. Por eso dice la palabra de Dios que ya Dios no nos ve a nosotros, sino ve a Cristo en nosotros. Porque si nos viera por un instante a nosotros, seguiría diciéndonos, por cuanto hiciste, estás destituido de la gloria de Dios. Pero por cuanto Él nos ha llevado al arrepentimiento y a entregarle nuestra vida al Señor, hemos entrado a la voluntad de Dios. Ahora, Cristo en ti hace que tú seas la voluntad de Dios. Amén.
Dice, es el pecado lo que se interpone en vivir en la voluntad de Dios. Y solo a través de Cristo, que es ¿quién? El camino, la verdad y la vida, encontramos la voluntad de Dios. Mire lo que dice Juan 6:16. Juan 6:16 dice lo siguiente. Juan 6:16. Juan 14:6. Ay, Dios mío, Juan 14:6 dice lo siguiente. Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es Jesús? El camino, la verdad y la vida. Esto traducido en palabras más, palabras menos es, Cristo es la voluntad de Dios. Repítelo. Cristo es la voluntad de Dios. Dice, si no es por mí, ¿cómo es? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocen, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. ¡Wow! ¡Qué bello es tener la conciencia de esta verdad! La voluntad de Dios es Cristo. Y si ahora Cristo habita en mí, ¿yo estoy en qué? En la voluntad de Dios. Y eso es lo que debe traer paz a mi corazón. Cuando yo oro por la voluntad de Dios y en mis oraciones, cuando le pido sanidad, cuando le pido provisión, cuando le pido que me acepten, cuando le pido cualquier cosa que le pida y termino diciéndole, Señor, que se haga tu voluntad. Si yo he puesto mis ojos en mi petición y no en Cristo, les aseguro que la angustia, la duda y la desesperación van a ser el fruto de esa oración. Pero cuando yo vengo delante de Dios y derramo mi corazón, pero pongo mis ojos en el Señor Jesús y que su voluntad está en mi vida, yo descanso. Porque cualquier sea la cosa que pase seguidamente, sé que el Señor está en amén. ¿Cuándo Dios pierde el control? Nunca. Nunca el Señor pierde el control. Pero yo sí pierdo la paz cuando pienso que el Señor no está en control. Dice, siempre oramos al Señor que se haga tu voluntad, desconociendo que la plenitud de la voluntad de Dios es Cristo. Mire lo que dice el libro de Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 20 y 21. Gálatas 2, 20. Mi antiguo yo ha sido, ¿qué? Crucificado con Cristo. Y esto es lo que me fascina. Y es lo que más fallamos. Porque la palabra de Dios dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando tú entiendas que Cristo vive en ti, tú vas a poder aguantarte las ganas de comerte las uñas. Cuando yo entienda que Cristo vive en mí, voy a ser capaz de doblegar esta carne que quiere ser autosuficiente, autojustificarse. No, lo que pasa es que, y empezamos a dar una serie de argumentos que simplemente llevan a destruirnos. Vuelvo con aquellas cosas que sabemos que nos hacen daño y que no debemos comer, pero que las comemos y uno dice, solo un poquitico, solo por hoy, solo este tricito, y terminan haciéndonos daño, mis amados, pero nos llenamos la cabeza de que nosotros seguimos gobernándonos. La idea de ahora entrar en la voluntad de Dios es dejar que la voluntad de Dios se manifieste. Pero definitivamente no podemos confiar en nuestra propia voluntad, sino en la voluntad de Dios, que es ¿quién? ¿Y ahora dónde habita Cristo? En mí. Y es ahí donde yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque ahora Cristo vive en mí. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo, oigan pues, en este cuerpo terrenal, confiando en quién, en mi propia voluntad, confiando en mis deseos, confiando en mi disciplina, no. Dice, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Las promesas en el Antiguo Testamento estaban supeditadas al cumplimiento de la ley. Si tú haces esto, yo te doy esto. Si tú me obedeces, yo te bendigo. Si tú dejas de hacer, yo haría por ti. Ese era el Antiguo Testamento. Pero ahora en Cristo, el Padre dice, por cuanto Cristo tomó el puesto tuyo de condenación para pagar por tus pecados y te ha dado el perdón que no mereces, ahora es en Cristo que yo voy a transformar tu vida vana, tu vida insensata, tu vida necia, tu vida ignorante, tu vida pobre, la voy a transformar en mi Hijo, para que mi Hijo se manifieste y la gloria del Padre se pueda ver en tu vida. Vuelvo a repetirte, cuando tú le preguntes al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad en esta relación? La voluntad de Dios en esa relación es el Señor Jesús. Y en ese sentido tú vas a ver si lo que estás haciendo con aquel con quien estás entablando esa relación honra a Cristo o satisface simplemente tu carne. Ahí te vas a dar cuenta si estás en la voluntad de Dios o en tu propia voluntad. Amén. Gálatas. La voluntad de Dios es que Cristo viva en mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que Cristo viva en mí. ¿Estás enfermo? Pero si Cristo vive en ti, el Señor trae sanidad. Y si a través de esa enfermedad tú vas a ir a la presencia del Señor, Cristo sigue habitando en ti en la eternidad. ¿Me entienden lo que yo les digo? Porque a veces tenemos una idea errónea de cuál debería ser la voluntad de Dios para la humanidad. Pero la voluntad de Dios también tiene que ver con lo eterno y vamos a verlo un poco más adelante. Mi confianza no está en que Dios me diga sí a todo, sino en que mi vida le pertenece a Él, con lo bueno, con lo malo, con lo feo, con lo difícil y con lo más grande, poco, chico o bonito que yo pueda tener. Mi vida le pertenece al Señor. Y si mi vida le pertenece al Señor, mi salud le pertenece al Señor. Si mi vida le pertenece al Señor, mis finanzas le pertenecen al Señor. Si mi vida le pertenece al Señor, mis hijas le pertenecen al Señor. Si mi vida le pertenece al Señor, mi casa le pertenece al Señor. Si mi vida le pertenece al Señor, mi ministerio le pertenece al Señor. ¿Por qué voy a seguir pensando que mi vida está en mis manos si yo le entregué mi vida al Señor? Amén. Y eso es lo que debería llenar mi vida de paz y de esperanza, con confianza. La voluntad de Dios no es que yo sea capaz de perdonar, porque muchos siguen, es que usted no puede perdonar. No, nosotros no tenemos la capacidad de perdonar, porque el perdón es algo divino. Nuestra capacidad de perdonar no viene de nuestro corazón bondadoso. Nuestra capacidad de perdonar viene de que Cristo nos ha perdonado. Mire lo que dice en Colosenses. Esperen, yo busco Colosenses. Ay, Dios. Colosenses. ¿Por qué no cogen una Biblia y me ayudan a leer? Colosenses 3.
13:15. En Colosenses 3, 13:15 dice lo siguiente: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden, ¿qué? Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. A uno se le olvida tan fácil que Dios nos perdonó, que uno se cree con el derecho de decir, ay, usted, o usted, yo no lo perdono, ay, pero usted. Qué fácil es juzgar a los demás, porque se nos olvida el grandioso regalo de su perdón inmerecido, de un perdón de nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros, al igual que el de nuestro hermano. Dios perdonó a tu hermana lo que hizo, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Y eso es lo que nos debe llevar a que en el Espíritu de Dios que habita en nosotros podamos declarar ese perdón y liberar nuestro corazón de la carga de resentimiento, de odio, de mala vibra, como dirían los mexicanos, contra otra persona. La voluntad de Dios es que entendamos el sacrificio de Cristo que nos hizo justos sin serlo. Amén. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Que yo reciba su perdón y el sacrificio de Cristo para que a través de eso yo reciba la capacidad ¿de qué? De perdonar. Y como dice de nuevo en Colosenses 3, 13 al 15, sean compasivos con las faltas de los demás, señoritas. Sean compasivas con las faltas de sus amigos, de sus amigas. No se desamiguen tan fácilmente. Un día son amigos de uno, ya no es mi amiga. Ay, no, así somos. O los matrimonios ahora, ay, hoy me caso, ay, no, incompatibilidad de caracteres. No, el Señor nos llamó a ser compasivos, entendiendo que nosotros somos igual de desgraciados al otro. Que si no fuera por su gracia, nosotros estaríamos condenados. Sean compasivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, oigan esta belleza, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y miren lo que produce el perdón y el amor. Y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos. Hay 4 características en esta corta versículos de cómo realmente sabemos si Cristo se está manifestando en nosotros. ¿Qué es lo más importante para un cristiano? Para muchos lo más importante es ir a la iglesia, lo más importante es ver que está leyendo la Biblia, lo más importante es ver si está diezmando y ofrendando, lo más importante es saber si estoy en un ministerio o si mis hijos, porque eso sacamos pecho, mis hijos están sirviendo al Señor. Y de pronto sus hijos lo que están es haciendo amistades porque es cool hacer amistades. O ir a la iglesia porque hay chéveres chinos. Y eso está bien, yo no lo critico. Pero de ahí a que estén viviendo vidas cristianas, niñas, lo que ustedes siembren en su espíritu en este momento es lo que les va a permitir cosechar una madurez con tranquilidad. Y estas son las características de que la voluntad de Dios en sus vidas se está manifestando. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cristo. Y mira lo que hace Cristo en nosotros. Nos da la capacidad de perdonar. Nos da la capacidad de amar. Y nos da la capacidad de vivir en paz. Y la cereza del pastel, nos da la capacidad de ser agradecidos. La manifestación de la voluntad de Dios en mi vida, al hacer evidente que Cristo vive en mí, es el perdón, el amor, ¿qué? El perdón, el amor, escriban chinas, porque se me...
La oportunidad de ser agradecidos. Entonces volvemos para que nos queden claras. El perdón, el amor. Espérate que me parece, me faltó una. 13. La paz. El perdón, el amor, la paz y la gratitud. ¡Wow! En medio de cualquier circunstancia, en medio de las enfermedades. Ayer estábamos orando con Carmen y Mía en el cuarto de Raúl y podíamos decirle: Raúl, gracias. Gracias por hacer parte de nuestra iglesia. Gracias por hacer parte de nuestras vidas. Gracias, te pedimos perdón si en algún momento te fallamos. ¿Me entienden? Y de verdad que ayer nos fuimos del hospital con paz y amándonos, amando a Mía, amando a Carmen, amando a Raúl. ¿Cuál es la voluntad de Dios en este momento en nuestras vidas y en la vida de Raúl? Que Cristo se manifieste. ¿Y cómo se manifiesta? En perdón, en amor, en paz y en gratitud. ¡Qué bello, niñas! La voluntad de Dios no es solucionar mis problemas temporales, ¿cierto? Sino que yo pueda tener paz con la conciencia de lo eterno. Cuando nosotros tenemos nuestra vista puesta en mis necesidades, mis problemas, mis angustias, mi familia, mis amigos, se nos vuelve un sancocho la vida. Porque nos estamos viendo como en un espejo. ¿A ustedes les parece, cuando ustedes se ven en un espejo, dicen: "Ay, ese sí soy yo"? Y como que uno se da la vuelta y dice: ¿cómo era que estaba yo? ¿No les pasa a veces que van por la calle y dicen: "Ay, oiga, ¿qué fue lo que yo hoy me puse?" Porque es tan fácil olvidarse, pero cuando el Señor nos permite vernos en lo eterno, la palabra de Dios dice que nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¡Wow! ¡Qué hermosura poder ver a Raúl, poder ver el dolor de papá sentado juntamente con Cristo! Porque si lo vemos en el hospital nos desesperanzamos al ver las máquinas, al ver tanta cosa, tanto dolor. Pero cuando vemos esta vida juntamente sentada con Cristo, es imposible no sentir paz. Porque la vida de Raúl está en Cristo, está juntamente sentado en los lugares celestiales con Cristo. Miren lo que dice 2 Corintios. Pues sí, 2 Corintios 4, ¿qué? 4:18. 4:18 dice: así que no miremos, escuchen, niñas, así que no miremos las dificultades que ahora vemos. Piensen en las dificultades que están viendo. Ya vamos a entrar al colegio. Señor, los huracanes vienen. Señor, todo lo que nos está pasando. Así que no miremos las dificultades que ahora vemos. En cambio, mire qué dice esto. Cuando dice en cambio, dice cambie de visión, cambie de lugar, cambie de perspectiva. Amén. En cambio, 18 se me va. Así que no miremos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijemos nuestra vista en cosas que no se pueden ver. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Hay algo que no podemos ver, pero que sabemos que está en nosotros. ¿Y es? Dilo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo: es necesario que yo me vaya para que Él venga. Porque es a través de su Espíritu que podemos tener una visión de eternidad. Nuestros ojos naturales no son capaces de visualizar la eternidad. Pero el Espíritu Santo nos da la capacidad de vernos sentados juntamente con Cristo. De vernos sanos, de vernos libres, de vernos aceptados, de vernos justos, de vernos salvados. Salvados.
Porque hasta que nosotros a través del Espíritu nos veamos salvados, vamos a seguir sucumbiendo ante la tentación. Porque mientras tengamos en nuestra memoria y en nuestra cabeza una conciencia de pecado, vamos a seguir pecando. Pero cuando nuestra mente y nuestro corazón se alinean con el Espíritu Santo en la verdad de que somos justos, de que somos santos, de que somos salvos, somos aceptados y somos perfectos en el amado, vamos a decirle al pecado no. A eso que no nos conviene, ya sea la comida, ya sea lo que ven nuestros ojos, lo que habla nuestra boca, lo que le permitimos a nuestros oídos escuchar. Le decimos, pero ¿por qué estoy haciendo esto si yo ya soy libre de eso? Amén, niñas. Amén, Mari. Amén, querido hermano que me ve del otro lado. Tú no tienes la capacidad de pelear contra el pecado. Esa era una pelea fallida si no hubiera sido por Jesús. Y ahora que la voluntad de Dios es Cristo para venir a hacerse hombre, morir y pagar el precio por nuestros pecados y dejarnos el sello de su Espíritu Santo, podemos vivir en la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios no es que yo sea fuerte, es que tenemos que ser fuertes. ¿Usted es cristiano? Pero mire eso cómo llora, pero mire cómo... No, vale, se vale la pena llorar. Hay momentos en los que se vale caerse y pedir ayuda. Hay momentos. La voluntad de Dios no es que yo sea fuerte, sino que en mi debilidad yo disfrute de la fortaleza del Señor. En 2 Corintios 12:10, voy a leerles. 2 Corintios 12:10. Es por esto que me deleito, oiga pues, me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto es completamente contracultural, completamente contrapsicológico, completamente contra, ¿cómo se llaman estos? Los coach de vida. Tú puedes, no te rindas, tú eres fuerte, tú lo puedes, si tú te esfuerzas. Eso es lo que te dice el mundo, eso es lo que vende. Pero ¿sabes qué te dice Cristo? No te preocupes, se vale ser débil. Reconócelo delante de mí, porque yo me fortalezco en tu salud. Yo me fortalezco en tus finanzas, yo me fortalezco en tus relaciones, yo me fortalezco en tu fe. Hubo alguien que le dijo al Señor, Padre, Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Ves? Porque a veces a veces vemos a la gente y muchas veces me ha pasado. Bueno, los que me conocen saben que yo, algo que no puedo es aparentar, o a mí se me nota todo. A mí se me nota cuando estoy alegre, a mí se me nota... así me hizo el Señor. Y a mí no me da pena decir, estoy caída. Hoy me cuesta creer. Porque de verdad que ha sido tan liberador entender que Dios no me quiere fuerte, Dios me quiere dependiente. Amigos, es el momento de entender que la voluntad de Dios es que dependamos de Él, en nuestras debilidades, pero también en nuestras fortalezas. La voluntad de Dios no es que yo trate en mis propias fuerzas de llevarme bien con todo el mundo. Porque esa es otra, ¿no? ¡Ay! Pero es que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y aún nos critican por creer en el Señor y gloria a Dios por eso. Pero Dios no nos mandó porque en aras de llevarnos bien con todo el mundo a veces nos dejamos que nos maltraten, que nos usen y que nos pisoteen. Pero mira lo que dice en 2 Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 18 al 20. Y todo esto es un regalo. Eso me encanta. Se los voy a leer desde el 17.
Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Eso es una belleza, una promesa cumplida divina. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Volvernos a traer a Él, volvernos a estar en el centro de su voluntad, cerquita a su corazón. Y Dios nos ha dado la tarea, oiga esto, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente, conmigo. Ay, no dice eso. Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que seamos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablemos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Cuando nosotros tratamos de arreglar nuestras relaciones interpersonales desde la autojustificación, ¿cuál es esa? Es que usted hizo, es que yo no hice, es que usted no dijo, es que yo sí dije, es que usted sí hizo, es que yo sí hice, es que yo puse más. Siempre, siempre va a resultar en un conflicto mayor. Pero cuando nuestro acercamiento a la otra persona es desde el amor de Cristo, ¿y cuál es ese amor? Reconociendo nosotros mismos que fallamos. Reconociendo nosotros mismos que necesitamos que el otro también extienda gracia y que nosotros también estamos dispuestos a extender esa misma gracia. Es tan triste ver cómo podemos ir a la iglesia, muchos pueden ser católicos y hacer 20,000 novenas o creer en lo que sea, porque todos tenemos algo en que creer, porque todos nacimos con esa necesidad de creer en algo. Pero es tan triste, que el fruto de esa creencia es división, que el fruto de esa creencia es desunidad, que el fruto de esa creencia es, ¿cómo se dice eso? Resentimientos. Pero cuando realmente estamos creyendo en Cristo, le estamos dejando la carga mía y la carga del otro al Señor. Y en el mientras tanto, nuestra boca es para bendecir, para poder llevar al otro a decirle, vea, usted y yo necesitamos al Señor, usted y yo necesitamos el perdón que ya tenemos a través del Señor Jesucristo. El Señor no nos ha llamado a que tengamos contentos a todo el mundo, mis amados. El Señor nos ha llamado a que a través de nuestra boca proclamemos su gracia, proclamemos el poder para restaurarnos Él, no nosotros mismos. Amén. La voluntad de Dios no es eximirme de las pruebas. Cuando yo estaba en el colegio me acuerdo que siempre fui muy buena para matemáticas. Y lo más especial que me podía a mí pasar al final de año era que mi profesor me dijera que porque había sido tan buena todo el año, no tenía que presentar el examen final. Y yo me sentía, y tan boba, porque pues si yo era buena, pues me iba bien en el examen final, pero eso era, me eximieron del examen de matemáticas, ¿cierto? Y a veces uno así trata a Dios, como si yo me he esforzado tanto en ser esto que no me pases por pruebas de salud, Miren, los médicos también se enferman. Esta semana escuchaba el testimonio de una chica que le gusta, ¿cómo se llama? Escalar las montañas, caminar los senderos, o sea, es una persona súper fitness, que se cuida en la alimentación, y dice ella que subiendo a una montaña en una de esas excursiones que hizo con amigos, subiendo la montaña, ella venía con un dolorcito ahí todo raro, y venía el instructor y le dijo, mire, yo me di cuenta que tenía cáncer de pulmón caminando porque me dio este dolor, y ella se identificó con el dolor y se dio cuenta que tenía ese cáncer subiendo a la montaña. Nunca fumó, nunca se descuidó con la comida, pero le dio cáncer. En esta carne que se han de comer los gusanos, como decíamos antes, esta carne que se deteriora y sufre dolor, está expuesta al quebranto de esta tierra que aún está bajo maldición.
porque hasta que Él vuelva y la tierra sea redimida completamente, el ozono, ¿cómo es? La capa esta de ozono se está deteriorando, todos estos pesticidas también nos afectan. ¿Me entienden lo que les digo? Nosotros tenemos también una fecha de caducidad. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Y eso no debería quitarnos el sueño, sino podríamos vivir el hoy de la mano de Dios y cruzar nuestras montañas, nuestras llanuras y nuestros desiertos de la mano de Dios. Mira la promesa que había en el Antiguo Testamento, precisamente en el libro de Isaías, en el capítulo 43, en los versículos 2 y 4. 43, 2 y 4. Mire lo que le decía el profeta Isaías de lo que iba a hacer Jesús. Dice, pero ahora Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó. El que te formó dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. ¿Quién pagó nuestro rescate? Cristo. El puente entre las promesas y la gracia es la cruz. Te he llamado por tu nombre, Gabriela, te he llamado por tu nombre, Sofía, te he llamado por tu nombre, Ligiecita, te he llamado por tu nombre, Raúl, te he llamado por tu nombre, Olguita, te he llamado por tu nombre. Eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Lo único seguro es que vamos a pasar aguas profundas. Cuando pases por ríos de dificultades, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Pues yo, el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, yo di a Egipto como rescate por tu libertad. En tu lugar di a Etiopía y Seba. Entregué a otros a cambio de ti. ¿A quién entregó el Señor a cambio de ti, mi hermano? A nada menos y nada más que a Jesús de Nazaret. Y cuando el Señor estaba en su tiempo de humano caminando entre nosotros y le dijo a sus discípulos, voy a leerlo para terminar, en Marcos 4, 35-40. Al atardecer Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. ¿Cuál es el lago que estás viendo frente a ti? ¿Cuál es? ¿Es el lago de desilusión? ¿Es el lago de deudas? ¿Es el lago de enfermedad? ¿Es el lago de soledad? ¿Es el lago de rencor? ¿Cuál es ese lago? Crucemos al otro lado, te está diciendo el Señor Jesús. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas la siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos le despertaron. ¡Maestro! ¿No te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Yo te dejo con este mismo cuestionamiento que Dios le hizo a sus discípulos. ¿Por qué tienes miedo? ¿Todavía no tienes fe? Y a la pregunta con la que abrimos esta enseñanza es, ¿tú sabes cuál es la voluntad de Dios? Dios solamente tiene una voluntad, y esa es Jesús. Jesús es la voluntad de Dios para tu vida. Jesús es la voluntad de Dios para tu enfermedad, porque en Él hay sanidad. Jesús es la voluntad de Dios para tu escasez, porque en Él hay abundancia. Jesús es la voluntad de Dios para las divisiones, los conflictos, las guerras, porque en Él hay paz. Él es la paz. Jesús es la solución para tu presente, porque Él es eterno.
mi amado, cuando tú concentres tu fe, no en tus deseos, sino en la voluntad de Dios que es Cristo, vas a ver más allá de lo que tu corazón desea o tus ojos pueden ver. ¿Por qué temes? ¿Aún no crees? Padre, yo te doy gracias. Gracias por exhortarnos a creer. Gracias por abonar nuestra fe aún a través de las pruebas, Señor. Oro para que el corazón de cada uno de nosotros se deje enseñar dócilmente por tu Espíritu, Dios. Y quitemos toda necedad que nos lleva al orgullo, a la autosuficiencia, a la autodestrucción, Señor. Oro para que en lo que sea, Señor, que estamos clamando por tu voluntad, nuestros ojos se direccionen a Jesús, donde tus promesas son cumplidas y tenemos acceso a tu gracia, y tu gracia es suficiente. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de Raúl y a través de Raúl. Sabemos que una palabra tuya es suficiente para sanarlo. Descansamos en tu poder y tu gracia sobre su vida y la vida de sus amados, su hija, su esposa, su iglesia, sus amigos, su familia. Clamamos por sanidad, por cada uno de nuestros seres queridos, por mi mamá, mi papá, mi esposo, Maurice, por el amigo de Mariette, Señor, que está padeciendo tanto, Señor, clamo, Dios, clamo por cada uno de los que a través de este ministerio reciben tu palabra. Que tu palabra esté acompañada, Señor, de tu poder. Suple más allá de nuestra necesidad y permítenos, Señor, disfrutar de tu voluntad, que es Cristo en nosotros. Amén. Gracia y paz sea con ustedes. Nos vemos el domingo en nuestro servicio y el miércoles también en nuestro compartir de los miércoles. Gracia y paz sea con ustedes.